En el contexto del programa de maestría y doctorado en investigaciones biomédicas, PROMIB y PRODIP, así como el programa de maestría y doctorado de investigación científica en ciencias de la salud, PRODICS, ambos programas de maestría y doctorado de nuestra Facultad de Ciencias Médicas UNAM Managua, se presenta esta videoconferencia titulada Diseño, Análisis e Interpretación de los resultados de un ensayo clínico aleatorizado y controlado, por sus siglas conocido como ECAC, de tipo unicéntrico. Desde el punto de vista pedagógico, este tema se desarrolla basado en 4 componentes necesarios para realizar los ECACs, que se sintetizan en 2 grandes principios y 2 grandes procesos, a saber, primero, el principio de causalidad; segundo, el principio de la ética médica; tercero, los fundamentos metodológicos de los procesos del manejo experimental en biomedicina; cuarto, los procesos del diseño experimental que fundamentan el ensayo clínico aleatorizado y controlado. Por su definición, los ECAC es una evaluación experimental de tratamientos médicos que podrían ser fármacos, vacunas, procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, técnicas diagnósticas o terapéuticas, sustancias o medicamentos biológicos. Estos tratamientos, en su aplicación a seres humanos, se tiene como objetivo principal evaluar su eficacia y seguridad o evaluar su efectividad o evaluar su eficiencia. Depende del tipo de tratamientos que se está evaluando. En esencia, un ECAC es un diseño experimental que permite comparar el efecto de uno o más tratamientos con respecto a un grupo control o testigo en donde las unidades experimentales son seres humanos. Profundicemos en cada uno de estos grandes componentes. El principio de causalidad. Este es el principio fundamental por el cual se realiza un ECAC. En los fenómenos biomédicos tienen como relación esencial que toda patología se debe a una o más etiologías. Esto indica claramente que los fenómenos biomédicos son de naturaleza multicausal y tienen efectos multidimensionales. Por lo tanto, en los ECAC es natural el estudio de muchos fenómenos que son unifactoriales o multifactoriales, univariados o multivariados. En esencia, los ECAC se establecen para examinar detalladamente las relaciones de causa-efecto de un fenómeno médico objeto de investigación. La relación del eje de causalidad fundamental es evaluar el impacto de un factor de causa sobre sus posibles efectos o consecuencias. De ahí que
se debe detallar el rol que corresponde a cada uno de estos factores en el eje de causalidad. Rol que se tiene que definir en el objetivo 4, de acuerdo a la estrategia metodológica del PROMIP-PRODIP para realizar los procesos de investigación científica. En la figura 1 que se describe a continuación, puede verse el eje de causalidad, en donde el factor de causa o causas es la variable X. Es un factor de intervención médica o factor bajo control médico o específicamente el tratamiento. El factor causa o causas se constituye en una variable de clasificación. Por otra parte, se describe el eje de causalidad en donde el factor de efectos o variable Y es un factor respuesta o respuestas a los tratamientos médicos o factor que no está bajo control. El factor efectos se constituye en una variable aleatoria o varias variables aleatorias. Desde el punto de vista del diseño experimental, en la figura 2 se describe que el factor de causa o causas es una variable independiente y debe ser una variable de categoría. Es decir, es una variable de clasificación. Teniendo tantas categorías como número de tratamientos hay en el experimento. Por otra parte, el factor de efectos es una variable dependiente y debe ser una variable numérica o variable de efectos esperados. A esta variable dependiente o variable numérica es a la cual se le examina el cumplimiento de los tres grandes supuestos de Fisher o supuestos paramétricos, que la variable respuesta debe de cumplir, teniendo en cuenta la generación de los residuos del modelo que se va a evaluar. Estos supuestos paramétricos, como es bien conocido, son los siguientes: normalidad de los residuos, homogeneidad de varianza de los tratamientos con respecto a los residuos, independencia de los residuos. El segundo principio de los 4 componentes que abordamos en esta conferencia es el principio de la ética médica. Básicamente se refiere, en primer lugar, a un consentimiento informado y genuino que se debe aplicar para cada caso. En segundo lugar, se refiere a la debida selección de los pacientes mediante entrevistas con el paciente o con los familiares o con ambos. Y en tercer lugar, las herramientas de la ética médica que corresponden con las lecciones aprendidas con el doctor Jorge Antonio Lazaret. El tercer componente es la fundamentación metodológica del manejo experimental de los ensayos clínicos en biomedicina. ¿Qué implica esto? Esencialmente implica que el protocolo del ensayo clínico ECAC debe ser sumamente riguroso y con muy alta coherencia metodológica, por tratarse de experimentos con unidades experimentales, las cuales son seres humanos. Valga decir, son los pacientes en la atención hospitalaria. Esta coherencia metodológica significa que se debe tener una alta correspondencia entre problema, objetivos
hipótesis de investigación general y específicas, tipo de estudio, la matriz de operacionalización de variables e indicadores MOVI, los métodos de investigación que se deben especificar, en especial el diseño experimental que se va a aplicar de acuerdo a su aleatorización, el número de repeticiones y los testigos a establecer, sean estos absolutos o relativos, así como el consentimiento informado genuino y el control de calidad definido por el cegamiento, bien sea cegamiento simple o doble o triple. De ahí es que se pueden esperar resultados con validez y confiabilidad que conducirán a conclusiones con calidad y pertinencia. A continuación abordemos el cuarto componente para realizar los ECAC, que tiene que ver con los procesos del diseño experimental implementado para realizar el ECAC. En los tres componentes antes expuestos se evidenció la importancia del principio de causalidad y que para su correcto cumplimiento se deben realizar los ECAC cumpliendo la ética médica, cumpliendo la perspectiva metodológica y cumpliendo los principios del diseño experimental. Para abordar la perspectiva del diseño experimental, debe destacarse el genio creador de Ronald Fisher. Desde su primera publicación en el año 1919, debe destacarse su obra de Fundamentos Matemáticos en los Métodos Estadísticos en 1924, debe destacarse la creación del diseño experimental en su obra Fundamentos del Diseño Experimental en 1935 y debe destacarse posteriormente los modelos multivariados establecidos a partir de 1939 por Ronald Fisher, sentando así las bases de la bioestadística moderna y el diseño experimental. Se presenta a continuación un ejemplo de un ECAC establecido mediante un diseño completamente aleatorizado titulado Efectividad de la analgesia multimodal en el control del dolor postoperatorio en pacientes atendidos en el servicio de anestesia del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello en el periodo de febrero a octubre de 2020. Esta es la tesis para optar al título de Master Science en Investigaciones Biomédicas, programa de maestría de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, PROMIP, de la primera cohorte. Ahí está el título, Efectividad de la analgesia multimodal en el control del dolor agudo postoperatorio, tesis para optar al grado de maestría en Ciencias en Investigación Biomédica, autora la doctora Janet del Rosario Reyes Juárez de León y su tutor científico el doctor Orlando Morales Navarrete, tesis defendida exitosamente en el año 2021. Para realizar el ejemplo, vamos a la página de la plataforma Moodle del PROMIP 1 y 2, en el sexto día del curso de ensayos clínicos, encontramos el mismo tema de esta conferencia desarrollado a partir de la tesis de la doctora Janet del Rosario Reyes. Ahí se encuentra el archivo que tenemos en pantalla, el archivo de la tesis de la doctora Reyes. Y
de nuevo en la plataforma Moodle del PROMIP. Un poquito abajo ustedes encuentran una carpeta con la base de datos de la doctora Reyes, y ahí pueden ver en pantalla el archivo de la base de datos de la doctora Reyes, doctora Janet Reyes, ok, 31 de agosto de 2020. Ahí está la base de datos, la cual fue diseñada en Infostat. Ahí tienen la base de datos en Infostat. Ahí se miran los tratamientos evaluados, que es la analgesia postquirúrgica, el índice como causa, con factor de causa, el índice de complicaciones postquirúrgicas, el índice del dolor basal, el índice del dolor a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas. De la tesis de la doctora Janet Reyes. El mandato para realizar el ECAC debe estar definido en el objetivo número 4 de la estrategia metodológica del PROMIP. Su proposición como propuesta de solución al problema de investigación del ECAC, que es la efectividad de la analgesia multimodal, debe estar declarada en la hipótesis de investigación del eje de causalidad. Hipótesis de investigación que corresponde al tercer párrafo en el capítulo de hipótesis de investigación. ¿Y dónde se manifiestan las hipótesis estadísticas de este ECAC? En el capítulo 8.7. Plan de tabulación y análisis estadístico. Ahí se especifican las pruebas del análisis de varianza de Fisher y las hipótesis estadísticas de igualdad de parámetros o diferencia de parámetros, que era la sintaxis propia de los análisis de varianza o pruebas de Fisher. ¿Y dónde está ese mandato donde se expresa en blanco y negro el eje de causalidad? Debe aparecer escrito bien claramente en la matriz de operacionalización de variables e indicadores, la MOVI. Entonces vamos a buscar en la MOVI de la doctora Janet Reyes, vamos a buscar la matriz de operacionalización de variables e indicadores. Vamos a buscarla, damos clic, ahí estamos en el capítulo de la matriz de operacionalización de variables. El eje de causalidad debe estar definido en el objetivo 4. Entonces bajamos poco a poco del objetivo 1, 2, el objetivo 3, que es de asociación y correlación, y hasta que llegamos al objetivo 4. En el objetivo 4 donde se plantea precisamente comparar la efectividad analgésica de las técnicas que va a evaluar en el ECAC. Y en la columna 3, como debe de ser, aparece definido el eje de causalidad en dos grandes dimensiones. Evalúa factor causa y por otra parte evalúa factores efectos. Y la relación entre ellos define el eje de causalidad. Ahora, en la columna siguiente, que es la columna 4, hay una declaración explícita. ¿Cuáles son los factores de causa que va a evaluar? Ahí lo dice claramente. Dice claramente, tratamiento de analgesia multimodal como una variable de categoría que tiene 4 categorías en evaluación. Es decir, se van a comparar la efectividad de los tratamientos 1 versus tratamiento 2 versus tratamiento 3 versus tratamiento 4. Por otra parte, también se plantea evaluar como factor causal el estado nutricional y como efectos la intensidad del dolor y el índice de disminución del dolor. En este caso vamos a centrarnos en analizar para este ejemplo la causa como los tratamientos de analgesia multimodal y el efecto como el dolor, que es lo que tenemos en la base de datos de Infostat, un software de nueva generación muy avanzado que permite la automatización de los procesos en cálculos de los cuadrados medios y las probabilidades aleatorias para las pruebas de F. Entonces tenemos los tratamientos y tenemos las variables respuestas que tienen que ver con la evaluación del dolor. El dolor basal a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas. Y eso es lo que está especificado aquí en el eje de causalidad que corresponde al objetivo 4 de la matriz de operacionalización de variables e indicadores MOVI.
Bien, entonces en este punto vamos a hacer los procedimientos correspondientes dentro del Infostat para realizar el análisis de varianza y el cumplimiento de la hipótesis de la ANOVA, que en este caso es la igualdad del efecto de los tratamientos de modalidad de anestesia o la diferencia de alguno de ellos entre sí. Como es bien conocido, los análisis de varianza requieren dos grandes procedimientos. Primero, un procedimiento del análisis de varianza en base a los residuos del modelo para hacer el diagnóstico de la normalidad, homogeneidad e independencia de residuos. Si se cumplen los supuestos paramétricos, debemos proceder a la segunda corrida del análisis de varianza, que es una corrida de tipo confirmatorio, para verificar o no las hipótesis estadísticas de igualdad de parámetros μ1 igual a μ2 igual a μ3 por extensión igual hasta μn, que quiere decir en síntesis la sumatoria de tau i igual a 0 o ausencia de efecto de tau i, versus la hipótesis alternativa μ1 diferente de μ2, diferente de μ3 por extensión diferente de μn, que en síntesis quiere decir sumatoria de tau i diferente de 0. Con lo cual la hipótesis alternativa refiere directamente al impacto de los tratamientos, donde alguno de ellos en comparación con los otros es superior. Pero esa es la jerarquía estadística que se obtiene de las pruebas de la LSD de Fischer posterior al análisis de varianza original y que corresponde con la segunda corrida. Bien, vamos a realizar estos procedimientos. Primero, las corridas para el diagnóstico de normalidad, homogeneidad e independencia. Y segundo, una vez que se cumplan esos supuestos, vamos a realizar los análisis de varianza confirmatorios más la prueba LSD. Entonces, primero vamos a analizar la calidad de los datos. Veremos si tienen calidad los datos con una medida de resumen, y el factor de causa, como dice en la MOVI, es el tratamiento de analgesia multimodal. Y vamos a usar de las 4 variables que evalúan el dolor, vamos a usar la variable del dolor a las 12 horas, por economía de tiempo, por hacer un procedimiento más ágil. Aceptar. Le pedimos el intervalo de confianza. En este caso, y el coeficiente de variación, vamos a notar que nos da el Infostat, nos saca una tabla con medidas de resumen donde está clasificado el número de repeticiones por cada uno de las categorías de tratamiento. En este caso los tratamientos son analgesia convencional, infiltración del campo quirúrgico, intravenosa pura, técnica epidural. Esos son los 4 tratamientos que se están evaluando de la modalidad de analgesia. Entonces vemos que para el primer tratamiento hay 11 repeticiones, para el segundo hay 9 repeticiones, para el tercero hay 10 repeticiones, para el cuarto hay 10 repeticiones. Se recomienda, para garantizar la calidad de los análisis estadísticos a través de un análisis de varianza, que el mínimo de repeticiones por cada uno de los tratamientos evaluados sea mayor o igual a 4 repeticiones. Entonces nosotros notamos aquí que sí tenemos suficientes repeticiones para cada uno de los tratamientos, por lo tanto procedemos al análisis correspondiente. Entonces empezamos con el escenario del diagnóstico de los residuos. Para ello, en primer lugar, vamos a hacer una corrida del análisis de varianza del índice de dolor a las 12 horas, que lo tomamos como referencia, y la variable de clasificación, que son los tratamientos de analgesia. Este es un análisis de varianza para realizar el diagnóstico de los residuos. Por lo tanto, la primera corrida le pedimos al Infostat, en esta ventana de diálogo que se genera, le pedimos que genere los residuos y predichos. Y para que no se confunda con los residuos que ya están calculados anteriormente, le pedimos que no le haga sobreescribir, no sobreescribir. Y generamos los residuos y predichos. Esa primera ventana de análisis de varianza que sale, pues no debemos de hacerle caso. Lo primero es ir a la derecha de la base de datos y observamos que aquí tenemos el residuo índice del dolor a las 12 horas, número 1, el residuo y el predicho.
Los residuos simplemente son las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo para examinar la calidad de los datos, si cumplen o no los criterios de diagnóstico, normalidad, homogeneidad, independencia de residuos. Que ya tenemos la variable de residuos y predichos ahí en color azulito. Entonces vamos a la ventana de gráficos. Le pedimos al Infostat que haga un análisis gráfico de cuartiles y cuantiles sobre el residuo, sobre la variable residuo del dolor a las 12 horas. Ese 1 significa que diferenció este residuo del residuo anterior porque ya estaba calculado. Incluimos en la ventana de diálogo al residuo del índice del dolor, hora 1, que lo diferencia del anterior, y le pedimos que haga la distribución normal. Obtenemos botón derecho, tipografía, 16, vamos a darle un poquito de color azul para que se mire bonito y obtenemos un valor de correlación de Shapiro-Francia igual a R0.95. Como criterio diagnóstico de la normalidad, utilizando el criterio de Shapiro-Francia, esta correlación debe ser mayor o igual a 0.94. Entonces observamos que el residuo del índice del dolor a las 12 horas tiene una aproximación a la función de distribución normal, con R Shapiro-Francia igual a 0.95. Excelente, pues. El segundo criterio de diagnóstico tiene que ver con el análisis de varianza, pero no de la variable del índice, sino de la variable residuo del índice a las 12 horas. Recuerden que las 3 pruebas de diagnóstico tienen que realizarse con las variables residuos. Entonces ponemos el residuo del índice a las 12 horas, 1, para que no se confunda con el anterior. Siempre la variable clasificación es tratamiento y lo que se realiza es el análisis de varianza para los residuos. Por definición, la prueba de homogeneidad o prueba de Levene es un análisis de varianza hacia los tratamientos en función de los residuos del modelo. Y eso es lo que tenemos ahí. Variable dependiente, residuo, y la variable clasificación, los tratamientos en estudio, que son las diferentes modalidades de anestesia. Le damos a aceptar, le pedimos que corra el modelo de la prueba de Levene y obtenemos que la respuesta del análisis de varianza es no significativa. Eso quiere decir que hay igualdad de condiciones para comparar los tratamientos en estudio. Quiere decir que en esencia los tratamientos son comparables entre sí. Se sabe que es una prueba de Levene porque es un análisis de varianza orientado a una variable residuo, en este caso el índice del dolor a las 12 horas. Bien, finalmente la última prueba de diagnóstico la hacemos como un diagrama de dispersión. Le pedimos al Infostat que haga el diagrama de dispersión entre la variable residuo en el eje Y y la variable predicho en el eje X. Aquí introducimos el predicho del índice del dolor a las 12 horas. Entonces lo que hace el Infostat es un gráfico de dispersión para mostrar si efectivamente hay un comportamiento sistemático, sostenido, si hay un patrón sostenido en la distribución de los residuos del modelo y se observa que no hay ningún patrón o tendencia de comportamiento de los datos. Ese gráfico sin un patrón o tendencia de comportamiento de los datos significa que hay independencia de los residuos y es lo que se busca, es lo deseable. Bien, una vez que ya vamos a ventana, vamos a buscar los datos, volvemos a los datos. Una vez que ya tenemos los diagnósticos de normalidad, homogeneidad, independencia de residuos ya se ha logrado, entonces en ese momento procedemos, estamos autorizados para realizar las pruebas de Fisher y las pruebas de rangos de la Least Significance Difference o pruebas de diferencia mínima significativa de Fisher. En ambos casos, ambas pruebas de hipótesis se van a desarrollar con un nivel de confianza alfa igual 0.05. Entonces vamos a hacer la segunda corrida, que es confirmatoria. Entonces, le pedimos al Infostat que realice un análisis de varianza paramétrico, porque ya demostramos las condiciones paramétricas. Quitamos la variable residuo. Recuerden que el residuo se pone solamente para los diagnósticos.
de los residuos del modelo. En este caso lo que tenemos que buscar es la variable del índice del dolor a las 12 horas, que es la variable que vamos a evaluar. Y la variable causal, que es la variable de clasificación, es la variable de tratamiento de anestesia. Entonces, aceptamos la variable dependiente, la de clasificación, y le pedimos a Infostat que nos haga la prueba de LSD, asumiendo el principio de transitividad. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Es decir, aceptamos que la prueba de LSD me pueda dar letras que tengan intersección, A, B, B, C, B, C, D, etc. Aceptamos ese principio. Si no quisiéramos eso por la lógica médica, en algún caso, en un tratamiento, no quieren una interpretación que tenga ambigüedad, entonces quieren definiciones bien claras, lo que es A, lo que es B o C, entonces se pide una prueba que se llama no transitiva, que no asumen ese principio anteriormente citado. Esa es la prueba de Di Rienzo, Guzmán y Casanova, basada en análisis clúster de las categorías comparadas que no permiten intersección. Los tratamientos que son A, solo A, los que son B, solo B, los C, D, lo que sea, pero no hay intersección. Entonces, en algunos casos, pues, es muy recomendable la prueba Di Rienzo, Guzmán y Casanova. Es muy frecuente, muy común en revistas científicas el uso de las pruebas LSD. Es decir, ambas son muy reconocidas a nivel internacional, se pueden usar. Hay que respetar el criterio de la lógica médica de los resultados y la interpretación que se espera de esos resultados para que usar o una DGC o una LSD de Fischer. Bien, en este caso asumimos la prueba de LSD de Fischer, le pedimos que saque la media. Mire, esta pestañita es para pedirle al Infostat que me saque los promedios de los tratamientos sobre esta prueba. Le pedimos que la presentación de la tabla de resultados sea en lista ascendente y aquí le pedimos, aceptamos que el alfa o nivel crítico de comparación estadística es 0.05, aceptamos, ¿verdad? Eso, si fuera el caso, pues le puedo decir que es el alfa 0.01 o el alfa 0.010. En general, como un estándar internacional, se recomienda el alfa igual 0.05. Podríamos pedirle a Infostat que me dé el gráfico de barra de la prueba de rango que va a realizar, la prueba de rango múltiple que va a realizar, ¿verdad? Podríamos pedirle el gráfico. En este caso vamos a prescindir del gráfico para ganar un poco de tiempo y aceptar. Y tenemos el resultado un poquito más grande para que se mire mejor. Tenemos el resultado del análisis de varianza para la variable. Observen que es la variable índice del dolor a las 12 horas. No es residuo del dolor, no es residuo a las 12 horas. Es la variable original, los datos originales, índice del dolor que tenían los pacientes a las 12 horas, de aplicado a las diferentes modalidades de anestesia. En este caso dice que para la variable índice de dolor 12 horas, el efecto de los tratamientos, es, miren, la probabilidad aleatoria del suceso que estamos evaluando, p-valor, es igual a 0.0001. Quiere decir que hay una respuesta altamente significativa. Luego, como las pruebas de análisis de varianza siempre dan una respuesta global, siempre, eso hay que saberlo, siempre los análisis de varianza dan una respuesta global acerca de la variabilidad de los tratamientos, donde evalúa la relación entre la varianza de los tratamientos versus la varianza del error experimental, cuya relación debería ser mayor de 3 para asumir que hay un impacto en la variabilidad de los tratamientos y que alguno de ellos es superior a otro. En general eso es una regla global acerca de las relaciones de varianzas que deben haber entre la varianza de tratamiento y la varianza del error. Pero obviamente eso hay que evaluarlo en términos probabilísticos y en este caso, ¿verdad?, que nos da altamente significativo. ¿Por qué se mide ese impacto en los tratamientos? Bueno, porque la varianza de los tratamientos es 11.82 veces más grande que la varianza del error, que en este caso esa varianza del error es 1.31. Lógicamente da una varianza del error bien baja porque estamos hablando de un experimento con muchos factores controlados, empezando por la aleatorización y el cegamiento. Entonces, la prueba de F me dice que tengo una relación de varianza de 11.82 veces más
más grande la varianza de los tratamientos que la varianza del error. Y eso explica el por qué tengo una probabilidad, ¿verdad?, altamente significativa. Es decir, hay efectos significativos de los tratamientos comparados entre sí. Como las pruebas, los análisis de varianza dan una respuesta global que dicen hay igualdad o hay diferencia entre los tratamientos comparados. Entonces, cuando hay diferencias significativas, estamos obligados a realizar una prueba de rango posteriormente, que hay varias. Aquí nos enfocamos en dos, o la LSD, bajo el principio de la transitividad, o la prueba de Rienzo-Guzmán y Casanova, la DGC, que es muy moderna, muy reciente en la historia de la ciencia y del diseño experimental, creada por el doctor Fernando Casanova, el doctor Julio Di Rienzo, esos grandes sabios que crearon el grupo Infostat y por supuesto este maravilloso software del Infostat. Entonces en la prueba del LSD se obtienen los siguientes resultados: una jerarquía de la respuesta de los tratamientos en donde se mira que hay los primeros 3 tratamientos tienen la categoría A. ¿A qué se refiere eso? A que en promedio las medias de los tratamientos intravenosa pura, infiltración del campo quirúrgico y la técnica epidural en promedio tienen la misma categoría estadística. Es decir, son igualmente buenas esas 3 modalidades de analgesia, con promedios del índice del dolor entre 2.8 a 3.10, referido al dolor evaluado a las 12 horas. En última instancia, podemos decir que esos 3 tratamientos superan el efecto de la analgesia convencional, la cual tiene una media, promedio aritmético de 5.36 del dolor evaluado, del índice del dolor evaluado a las 12 horas. Entonces aquí queda claro pues que los primeros 3 tratamientos de intravenosa a la técnica epidural superan en el manejo del dolor porque tienen índices del dolor menor que la analgesia convencional. Es importante el razonamiento lógico, la lógica médica es lo que prevalece en la interpretación de estos resultados. No es que el que tenga el mayor promedio, ese es el mejor tratamiento. No puede ser, porque ¿qué sería? No puede ser en este caso, porque sería que el que da más dolor es la modalidad de analgesia mejor. No puede ser, es al contrario. Los que inducen a obtener un índice del dolor a las 12 horas menor, esos son las mejores modalidades de analgesia que se va a recomendar en el futuro. En este caso, se recomiendan, en primer lugar, y con igualdad de jerarquía estadística, de categoría estadística, los tratamientos de intravenosa pura, infiltración del campo quirúrgico y la técnica epidural con la categoría A, porque tiene los menores índices del dolor a las 12 horas. Bien, también examinamos por la calidad de sus datos que este experimento, este ensayo clínico, tiene un coeficiente de variación del 31.54%. Ya sabemos que tiene una alta, vamos a ver ventana, resultados, ya sabemos que tiene una función de una aproximación a la distribución normal muy buena, que es superior a 0.94, tiene calidad los datos y tiene un coeficiente de variación del 31.54%, lo cual indica que tienen calidad los datos. Una norma aproximada, no se debe tomar como una camisa de fuerza, por favor. Una norma aproximada para decir la calidad de los datos evaluados en los experimentos es que tengas alrededor del 30% el coeficiente de variación, pero por supuesto que cumpla los criterios paramétricos de normalidad, homogeneidad e independencia de los residuos. Eso es lo que tenemos aquí con los resultados de la doctora Janet Reyes. Finalmente, permítame decirles que estas no son las únicas pruebas posteriores al análisis de varianza que se pueden hacer. Hay muchas otras, las pruebas de Tukey, la de Bonferroni, etc.
Igualmente, en las pruebas estadísticas, en las hipótesis estadísticas posteriores al análisis de varianza, es muy importante la realización de los contrastes ortogonales, mediante lo cual se le da respuesta a preguntas particulares de interés médico. Por ejemplo, si quiere comparar solamente el tratamiento 1 con el tratamiento 4, por ejemplo, si quiere comparar solamente el tratamiento 2 con el tratamiento 3, por ejemplo, si quiere comparar solo el tratamiento 3 con el tratamiento 4, esas comparaciones específicas de grupos entre sí, donde el grupo puede ser un tratamiento versus otro tratamiento, o un grupo de tratamiento versus otro grupo de tratamiento. Esas pruebas particulares que responden a las preguntas particulares del interés biomédico se realizan mediante los contrastes ortogonales, los cuales están disponibles en Infostat. Y son muy sencillos, sería prácticamente volver a correr el procedimiento, ir a aceptar, pero en vez de decirles comparaciones, le decimos ninguna y vamos a contrastes ortogonales y ahí evaluamos el efecto de los tratamientos de analgesia. Y se comparan, se hacen las comparaciones ortogonales que se consideren necesarias, siempre y cuando se define en términos metodológicos la pregunta de interés particular del médico, que esa es la que guía y define qué contrastes ortogonales son posibles realizar. Finalmente, permítame invitar a los interesados en este tema para la próxima videoconferencia de los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, ECAC, de tipo multicéntrico, que estaremos abordando en los próximos días. Muchísimas gracias.